Bien, buenos días. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que he realizado los últimos meses e incluso años sobre el tema de la utopía. Para eso yo les voy a pedir que me hagan un favor, y es que me concedan su benevolencia, es decir, que me concedan un ratico la atención. ¿Listo? Voy entonces a empezar hablando acerca de las utopías sociales. Cuando nosotros escuchamos la palabra utopía, la primera idea que se nos viene a la cabeza es una idea que podría yo llamar vulgar. Es la primera acepción de la palabra utopía. Si yo les pregunto a ustedes qué es utopía, yo sé que muchos me dirán: utopía es, por ejemplo, un sueño irrealizable, una quimera, algo que suena muy bonito, pero que nunca se va a poder concretar ni realizar en la realidad, valga la redundancia. Ese primer sentido es el sentido que podríamos llamar vulgar. Es decir, el sentido que surge cuando yo le pregunto a cualquier persona a la entrada del metro: ¿oíste, vos qué entendés por utopía? ¿Sí? Y entonces suenan o salen ese tipo de ideas, ¿no? Yo les podría preguntar a ustedes: hagan un inventario de la palabra utopía, hagan una encuesta con la gente que ustedes conocen y pregúntenle qué significa la palabra utopía, y estoy seguro de que muchas de lo que les dirán corresponden a esa idea vulgar. Pero la idea de un foro de filosofía es ir más allá de eso. Es decir, ir más allá, y eso es lo que me propongo, que al salir hoy ustedes de este foro vayan un poquito más allá de lo que dice la gente a la entrada del metro de la Estrella. Entonces, para ir más allá de eso, yo les propongo tres grandes ideas o tres grandes aspectos para definir la utopía. En primer lugar, quiero hablarles de la función utópica. ¿Qué quiere decir que la utopía es una función? ¿O qué significa la función utópica? Que también podemos llamar el modo utópico. Pues la función utópica hace referencia a una función, a un modo de ser del espíritu humano, a un modo de ser del pensamiento. Y ese modo de ser del pensamiento siempre tiende a buscar o a soñar con formas mejores de realidad. Un modo de ser del pensamiento que busca o que sueña con modos mejores de ser de la realidad. A eso lo podemos llamar función utópica. Es decir, a esa manera de ser que tienen los seres humanos, según la cual o gracias a la cual desde siempre hemos soñado con una realidad mejor, con una vida mejor, con un futuro mejor, con un mundo mejor. Eso lo podemos llamar función utópica. La función utópica se revela de muchas maneras, pero se revela en una realidad particular. La función utópica se revela en los sueños que todos soñamos despiertos. La función utópica se revela en los sueños que llenan, que colman nuestra existencia. Nosotros somos seres soñantes. Los seres humanos somos seres soñantes. Estamos soñando, estamos proyectándonos, y siempre que nos proyectamos hacia una vida mejor. Todos los sueños que soñamos despiertos son sueños de una vida mejor, porque todos buscamos una vida mejor, porque la vida mejor anima la política, anima la educación, anima todas las cosas que nosotros hacemos. Soñamos no únicamente cuando dormimos, soñamos
principalmente cuando estamos despiertos. Y esos sueños de la vida, de una vida mejor, los sueños que soñamos, es decir, qué tan chévere, este fin de semana me voy a ir para este charco, el fin de semana voy a jugar con el equipo y voy a ganar, el otro fin, en las próximas vacaciones voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Todos esos sueños son sueños de una vida mejor, y en ellos se revela eso que la expresión es de Ernst Bloch, la función utópica, o como dice Pierre Macheret, el modo utópico. En segundo lugar, la utopía hace referencia a un género literario. Es decir, la utopía fue un libro que se escribió en 1516, que fue publicado en Bélgica, en la ciudad de Lovaina, y que fue escrito por un señor que se llama Thomas More, o Santo Tomás Moro, porque es un santo de la Iglesia Católica. Este señor, Tomás Moro, termina siendo santo porque él es el ministro del rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII es el rey que realiza la reforma de la Iglesia de Inglaterra y separa a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma. De ahí vienen los anglicanos. Y Tomás Moro es su primer ministro, se opone a la reforma de la Iglesia de Inglaterra, quiere que la Iglesia de Inglaterra siga siendo fiel al Papa de Roma, y el rey le termina mochando la cabeza. Ese es Tomás Moro. Escribe en 1516 un libro que se llama Utopía. Ya enseguida vamos a hablar de él, así que voy a saltar rápidamente a lo siguiente: el concepto filosófico. Es decir, que la palabra utopía se la inventa, ¿quién? Tomás Moro. Cuando en 1516, cuando escribe una obra en latín, esa obra se va a llamar Nusquama. Nusquama significa el lugar que no existe, el lugar que se encuentra en ninguna parte. Y antes de mandar el libro a la imprenta, decide cambiar el nombre en latín Nusquam, Nusquama, y lo llama en griego utopía. Es un juego de palabras. Antes de él no existía la palabra utopía, él se la inventó, y se la inventó a partir de dos palabras griegas: topos, que significa lugar, por eso de ahí viene topografía; topógrafo, que es el que mide las calles, y podemos hablar de la topografía de la estrella. Topos, que significa lugar, y que significa dos cosas. Significa, por un lado, bien, felicidad. De ahí viene, por ejemplo, en filosofía, eudemonismo. El eudemonismo es la doctrina de Aristóteles, que dice que para ser feliz hay que vivir según la virtud, hay que ejercerse en la virtud. Ser feliz significa ser virtuoso, y virtuoso significa ejercerse en la virtud y apartarse de los vicios. Eso es el eudemonismo, doctrina de la felicidad. Eutopos, el lugar de la felicidad. Pero también puede querer decir utopos, es decir, en griego se puede. Si yo lo entiendo así, entonces tengo el lugar que no existe, el no lugar. Pero si yo lo entiendo así, entonces tengo el lugar feliz. Bien. Resulta que en 1516 Tomás Moro entonces escribe esta obra que se llama Utopía, se inventa esa palabra, y la utopía se vuelve un libro famoso, lo que podríamos llamar hoy un bestseller. Es decir, comienza a ser republicado, reeditado, y el libro se lee como pan caliente por todos lados. En este libro, ¿de qué se trata ese libro? El libro cuenta la historia del propio autor. Tomás Moro
se encuentra en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Allá lo ha enviado el rey de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra lo manda a una misión diplomática. Un día, a la salida de misa, un domingo, un amigo de donde él se está quedando hospedado, se llama Peter Hillis en la obra. Peter Hillis le dice a Tomás Moro: oíste, quiero que conozcas a un tipo súper interesante, porque yo lo conocí y me contó una historia y yo quiero que él te la cuente a vos. Sale el hombre a la salida de misa y le dice: mira, te lo presento, Tomás, este es Peter. Listo, y se van a un jardín, al jardín de la casa de Peter Hillis. Y en el jardín de la casa de Peter Hillis, este señor que se llama Rafael Itlodeus, todas las palabras que utiliza Tomás Moro son juegos de palabras. Rafael Itlodeus significa el que habla mucho. Este señor que habla mucho se lo lleva y le cuenta, le dice: mira, un día yo me subí a un barco y resulta que hubo una tempestad, nos íbamos a hundir y yo no sé cómo nos salvamos y llegamos a una isla. Esa isla se llama Utopía. Y en esa isla la gente vive así y asá y asá, se levantan de esta manera, estudian así, viven así, se casan de esta manera, ¿sí? Y comienza a contar cómo viven los utopistas o los utopianos. Y esa forma literaria crea toda una escuela. ¿Cuál es la escuela entonces literaria? El género literario utópico, ¿en qué consiste? El género literario de la utopía consiste en un tipo de novela de viajes. Un tipo de novela de viajes en donde una persona, por alguna razón, coge un barco y se pierde o está a punto de naufragar y por azar o por lo que ustedes quieran, llega a un lugar donde encuentra un tipo de sociedad perfecta. Eso es el género utópico. El género utópico entonces comienza a partir del siglo XVI, pero la función utópica comienza con el ser humano. Es decir, desde que el ser humano existe, existe función utópica. Pero el género literario utópico existe en el siglo XVI, a partir del siglo XVI. Y el concepto filosófico utopía existe a partir del siglo XVIII-XIX. O sea que son secuenciales. El primero existe ¿desde cuándo? Desde siempre. El segundo, ¿a partir de qué año exactamente? Y el tercero, siglo XVIII-XIX. Ya les voy a explicar qué es lo que ocurre en el siglo XVIII-XIX. Pero primero les voy a mostrar algunos conceptos de la función utópica. Miren, cuando hablo de la función utópica hablo de los sueños de la humanidad. ¿Qué ven ustedes allí? El paraíso terrenal, Adán y Eva. Eso es una utopía. Eso hace parte de la función utópica. Ustedes ven allí la Arcadia feliz. Arcadia es un lugar en donde los seres humanos viven en el bosque, en completa armonía con la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo se llama el protagonista de 100 años de soledad? No, Aureliano Buendía es el de la serie. Pero ¿cómo se llama el fundador del pueblo de 100 años de soledad? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿José qué? José Arcadio Buendía. Ustedes nunca se la habían pillado a lo mejor, pero Arcadio hace referencia al mito de la Arcadia. ¿Qué es la Arcadia? Es un lugar en el pasado en donde los seres humanos viven en completa naturalidad.
es decir, donde no hay todavía las ciudades ni los vicios propios de las ciudades. José Arcadio fundó un pueblo que se llama ¿cómo? Macondo. Macondo es una especie de Arcadia feliz al principio del libro. Bien, ese es otra forma utópica. La Arcadia fue pintada por varios autores. Hay varios pintores que han pintado o que se han referido a la Arcadia. Les acabo de mostrar a uno, a Gabriel García Márquez. El país de Cucaña. El país de Cucaña, dentro de los sueños de la humanidad, hace referencia a un lugar donde no hay que trabajar. Esa es una obra de Peter Bruegel, uno de los grandes pintores del Renacimiento flamenco. Bruegel pinta en el país de Cucaña a gente completamente borracha o completamente llena, ahita. Ahito significa lleno, empalagado de tanto comer. En el país de Cucaña, si yo quiero coger una tarta, simplemente tengo que alzar la mano y me la como. En el país de Cucaña, ustedes no lo alcanzan a ver, aquí hay un cerdito. Y este cerdito tiene algo aquí detrás, que es un cuchillo. Es decir, los cerditos viajan en el país, caminan en el país de Cucaña con un cuchillo por si alguien se los quiere almorzar. Es decir, es el lugar donde no hay que trabajar. El país de Cucaña ha sido, lo encuentran ustedes en obras literarias, en cuentos de los hermanos Grimm, etcétera. El país de Jauja. El país de Jauja es lo mismo que el país de Cucaña. Simplemente que el país de Cucaña es una versión Het Looilokerland, decía allí, que eso es holandés, ¿no? Es una versión holandesa. El país de Jauja es la versión española. Cuando los españoles llegaron al imperio inca, encontraron ciudades en donde, decían ellos, había comida hasta para botar y se podría, ¿sí? Se pudría la comida. Entonces el país de Jauja hace referencia a un lugar donde hay una enorme abundancia. Ustedes ven allí como huevos cocidos que van subiendo por una escalera a caer sobre la boca de un señor que quiere comer. Es decir, no hay que hacer nada. Es el país en donde no hay que hacer nada. Uno puede estar tirado a la Bartola todo el día. El Santo Grial, la copa donde Jesucristo bebió la última cena. Durante la Edad Media hubo cruzados, hubo órdenes religiosas que se lanzaron a la búsqueda del Santo Grial, porque el Santo Grial era como el objeto que contenía la fuente de la felicidad y de la juventud, etcétera. El Dorado, una ciudad inventada por los pueblos muiscas, que decían que tenía oro en sus calles, que caminaba uno sobre oro, y durante siglos los españoles que llegaron a las tierras de lo que hoy es Colombia se lanzaron a la búsqueda de esa ciudad llamada El Dorado, donde las casas eran de oro, las calles eran de esmeralda, etcétera, etcétera. Hoy se llama así al aeropuerto de Bogotá, El Dorado. La piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? La piedra de los alquimistas. Esa piedra al contacto de la cual todo metal se iba a convertir ¿en qué? En oro. La piedra filosofal es una de las grandes utopías de la humanidad. El reino del preste Juan. En la Edad Media hubo un señor que nadie sabe cómo se llamaba y que escribe unas cartas al Vaticano, y el Vaticano empieza a buscar, y él escribe y dice que es rey de un reino, y en ese reino se vive en la justicia y en la paz y en la tranquilidad.
Y durante la Edad Media hubo expediciones que salieron de Italia a buscar dónde quedaba ese reino del Preste Juan. Unos decían que el reino del Preste Juan estaba en Etiopía. Otros decían que el reino del Preste Juan quedaba en Armenia o en Georgia o en alguno de los países del Cáucaso. Ustedes después podrán buscar más en internet sobre estas utopías. La Jerusalén celeste, ese lugar donde no habrá llanto ni dolor, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. El libro del Apocalipsis lo pinta como un lugar donde las calles son de oro y el mar es de cristal, etcétera, etcétera. Ustedes ven entonces que la función utópica ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Hay es que buscarla. ¿Cuáles eran, por ejemplo, las utopías de los indígenas que habitaban en esta zona antes de la llegada de los españoles? ¿Cuáles fueron las utopías que florecieron aquí en el siglo XIX o en el XX? ¿Cuáles son las utopías actuales que están hoy buscando realizarse entre nosotros? Entonces aparece el segundo periodo, Tomás Moro. Tomás Moro escribe ese libro en latín, libro dorado, pero no menos saludable, chistoso, sobre la mejor forma de república en la isla Utopía. En latín se dice libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopía. El libro, como les decía, se iba a llamar Nusquama, y en la última palabra él cambió y la llamó Utopía. Se formó entonces, el libro hizo una escuela. ¿En qué consiste esa escuela? Yo puedo mencionar, ya pasamos a la segunda etapa, que son las utopías literarias, ¿no? El género literario. ¿En qué consiste este género literario? Una primera característica de ese género literario: las utopías son realistas. El realismo es una primera característica del género literario utópico. ¿Qué quiere decir realista? No es literatura de ciencia ficción, no es literatura, no son cuentos de hadas. En las utopías no aparecen personajes que tengan superpoderes, ¿sí? No aparecen personajes que vienen del cielo ni de otra realidad, ni hacen magia ni nada. En las utopías, la primera característica es: las utopías son realistas. Es decir, hay un esfuerzo de parecer verosímil. ¿Qué quiere decir verosímil? Es decir, que hay un esfuerzo de parecer de que realmente la cosa existió. Es decir, que efectivamente hubo un señor que se llamaba Peter Gillis, y efectivamente hubo un señor que se llamaba Tomás Moro, y efectivamente ese señor Tomás Moro fue a una ciudad de Bélgica llamada Amberes y se hospedaba en casa de ese amigo que se llamaba Peter Gillis. Ahora, el señor Rafael Itlodeus y todo lo demás, eso no existió, pero la obra quiere demostrar que efectivamente sí existió. Otra característica de ese género literario utópico: hay un primado de la descripción sobre la narración. Esa es una característica de las utopías. Entonces, las utopías son realistas. Segundo, en las utopías hay un primado de la descripción sobre la narración. ¿Qué quiere decir eso? Que narrativamente las utopías son libros bastante pobres. Es decir, estoy en Amberes, un día a la salida de misa salgo, me encuentro con un señor y ¡pum! Y ahí se terminó la historia. De ahí para adelante, todo lo que viene
el tipo dice, un día cogí un barco, me fui, llegué a una ciudad y ahí se acabó la historia. Todo lo que sigue de ahí para adelante es una descripción. ¿Cómo viven en esa ciudad? Por ejemplo, en la Utopía, en la isla de Utopía, se trabaja 6 horas a la semana, 6 horas al día, perdón, 6 horas al día. Miren ustedes cómo la Utopía dice en el siglo XV una cosa que la humanidad realizará en el siglo XX. El primer país que decretó, en el siglo XIX la gente trabajaba 10, 12, 14 y hasta 16 horas diarias. El primer país en donde fue obligatoria la jornada de 8 horas fue en la Unión Soviética. Después de la Revolución de Octubre, en 1917 fue la revolución, 1918-19 fue cuando se aprueba la jornada de 8 horas. Ustedes vieron que el año pasado, en la semana, en Colombia se trabajaba 48 horas semanales. No sé si se enteraron que desde el 16 de julio pasado se trabajan 44 horas y el año que viene se trabajarán 42 horas. Es decir, que antes los trabajadores colombianos tenían solo un día de descanso a la semana y ahora por ley deberán tener 2, el sábado y el domingo o 2 otros días de la semana. Muy bien. Entonces, pero miren ustedes, ellos describen, son cosas que está describiéndose en la Utopía en el siglo XV y se realizan mucho tiempo después. Entonces hay una larga descripción. Por ejemplo, describe que en la Utopía se trabajan 6 horas. Por ejemplo, describen cómo es la forma de gobierno de la Utopía. Por ejemplo, describen y dicen que en la isla de Utopía no existe la propiedad privada, que todo es común, etcétera, etcétera. Bien, luego podría mencionar yo una tercera característica del género utópico y es la contemporaneidad. ¿Cuál fue la primera que dije? El realismo. La segunda, la descripción más importante que la narración, y ahora digo la contemporaneidad. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo leo una utopía, la utopía me dice que en este mismo momento en que yo la estoy leyendo hay una isla en un lugar que funciona así y así. Es decir, la utopía no dice realicemos en algún momento, algún día lleguemos a vivir como viven en la isla Utopía. No, la utopía dice en este momento existe una sociedad que vive de tal manera. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cómo llegar hasta allá. El problema es que yo estoy aquí y las utopías están, y las islas están en otro lado. Bien, ya entonces creo haber con ustedes logrado el primer objetivo de mi intervención. Yo les dije entonces que la utopía las utopías se volvieron la utopía se volvió un bestseller y ese bestseller inauguró un género literario, es decir, muchas obras vinieron según el modelo de la utopía. ¿El modelo de la utopía cuál es? Pues el de las características que les acabo de decir. Ejemplos de utopías escritas en la época moderna. Juan Maldonado en 1541 escribió un libro que se llama El sueño, una de las primeras utopías escritas. Johann Valentin André escribió La República de Cristianópolis en 1619, la primera utopía escrita en tierra protestante. Tommaso Campanella escribió en 1623 La ciudad del sol, La città del sole. Y Francis Bacon escribió en inglés New Atlantis en 1626. Denis Verras, francés, escribió La historia de los Severambos en 1675. Gabriel Foigny escribió La tierra austral conocida
en 1676. Todas estas son ejemplos de utopías. De estas utopías, todas estas las consiguen ustedes y las consiguen fácilmente en internet. Estas todavía, por desgracia, no están traducidas al español, pero son ejemplos de obras entonces utópicas. ¿Listo? Entonces hemos visto una cosa, la función utópica, que consiste en los sueños, en los grandes sueños de la humanidad. Luego, las utopías, los libros que podemos clasificar como utopías. Quiero decir una última cosa sobre la función utópica. Una cosa es el sueño particular que pueda tener cada uno y otra cosa son los grandes sueños de la humanidad. Yo puedo decir que a mí me gustan mucho, no sé, los juegos, los videojuegos. Y entonces yo puedo decir, mi utopía es un mundo en donde todo el mundo juegue juegos de video. Yo soy hincha del Deportivo Independiente Medellín. Entonces mi sueño es un mundo o una Medellín donde solo haya, imagínense qué alegría, solo haya hinchas del DIM. Eso no es utopía. No confundamos la utopía con ese tipo de bobadas. La utopía no, en inglés hay una palabra, usted aquí yo entiendo que eso es el colegio internacional, entonces a lo mejor aquí habla mucho inglés. La utopía, hay una cosa, los gringos llaman a esto wishful thinking. ¿Qué es el wishful thinking? ¿Qué viene siendo? ¿Alguien sabe? Pensar con el deseo, es decir, yo quiero un mundo en donde la gente tome mucha mazamorra porque a mí me gusta la mazamorra. Entonces esa es la utopía. No, eso no es la utopía. Eso es wishful thinking. Cuando la utopía es wishful thinking, la utopía es una idiotez. La utopía termina siendo una quimera, un sueño irrealizable. Todo lo que se dice, toda la idea vulgar de utopía, si la reducimos a wishful thinking, entonces estamos quitándole a la utopía su verdadero potencial. Entonces, wishful thinking, ¿qué es? Entonces, a mí, ¿cuáles son los sueños míos? Entonces, a mí me gusta, yo soy hincha del DIM o del Nacional, entonces quiero un mundo en donde solo haya hinchas del DIM y del Nacional. A mí me gustan los videojuegos, quiero un mundo donde solo haya gente que juegue videojuegos. A mí me gustan los carros de moda, entonces un mundo donde solo haya autos de lujo. Esa es la utopía del Quijote. El Quijote quiere que vuelva el tiempo de los caballeros andantes. Y entonces él lo que hace es obligar a la realidad a que la realidad se doblegue ante su sueño. Pero Don Quijote, allá hay molinos de viento. No, son gigantes. Pero Don Quijote, esa es una muchacha pobre. No, es Dulcinea del Toboso, mi señora. Pero aquellos que vienen allá no hay sino ovejas. No, son soldados que vienen a atacarnos. Pero Don Quijote, eso no es sino la vacinilla del barbero, donde el barbero recoge los pelos que caen. No, yo me la voy a poner en la cabeza porque esto es el yelmo de Mambrino que me va a volver invulnerable. Eso es el wishful thinking, pero eso no es la utopía. La utopía es otra cosa. Y entonces, ahora sí quisiera entrar al siguiente momento. La utopía como concepto filosófico. Entonces yo les decía que en el siglo XVIII ocurre un gran cambio. ¿Cuál es el cambio que ocurre en el siglo XVIII? A ver. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVIII? Les voy a decir. Sí, a ver. Se le olvidó.
¿Qué? Que aparece, miren, en el siglo XVIII ocurre una cosa. Hasta el siglo XVIII, utopía es un nombre propio, un sustantivo propio. En el siglo XVIII, utopía se convierte en un sustantivo común. ¿Cómo así? ¿Qué es un sustantivo común? Aquella cosa que designa animales, personas o cosas. Es decir, hasta el siglo XVIII, utopía es el nombre de un libro. Después del siglo XVIII, la utopía pasa a ser más que un simple libro. Es decir, hasta el siglo XVIII yo debía escribir utopía con U mayúscula. A partir del siglo XVIII, utopía la escribo con U minúscula, porque utopía con U mayúscula hace referencia al libro escrito por Tomás Moro en 1516. En cambio, utopía con U minúscula hace referencia a eso que nosotros pensamos como utopía. Sí. Exactamente. Deja de ser no solo el género literario, el libro particular, el libro que escribió Tomás Moro, y pasa a ser un concepto filosófico que va a designar otros mundos posibles, Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahí viene el título de mi intervención, que se llama Las utopías sociales. Es decir, que a partir del siglo XVIII, las utopías principalmente van a designar, desde Tomás Moro, pero principalmente a partir del siglo XVIII, las utopías van a designar las utopías sociales. Pero las utopías sociales no son las únicas utopías. Lo vimos cuando hablábamos de la función utópica, y cuando yo les mostraba el paraíso terrenal, y cuando yo les mostraba el Santo Grial. Es decir, la utopía no tiene que ver únicamente con una forma mejor de sociedad, sino que la utopía es un concepto transversal a la cultura. Es decir, miren, la utopía está presente en todos los aspectos de la cultura. ¿El deporte es una creación cultural? Sí. ¿El deporte está animado de utopía? Sí. ¿Cuál es la utopía del deporte? Vencer los límites del propio cuerpo. Que si hoy di un salto y en ese salto salté 1,30 m, mañana pueda saltar 1,40 m. Y si pudiera saltar 10 metros, 15 metros, 800 metros, pues 800 metros saltaría. ¿La medicina es una creación de la cultura? Sí. ¿Hay utopía en la medicina? Sí. ¿Cuál es la utopía de la medicina? Que nadie se muera. La eterna juventud. Llevar a la persona enferma al hospital y que encuentre la cura y que salga bien de allí. Y la medicina todavía hoy sigue luchando por ese objetivo. ¿Cuál? El de alargarnos de la mejor manera posible la vida, y si fuera posible incluso vencer definitivamente la muerte. ¿Hay utopía en la religión? Sí. Toda la religión está llena de utopía. Si ustedes oyen los cantos de las iglesias, ustedes descubrirán que esos cantos de las iglesias están llenos de utopía. Los que esperan en Jesús, como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús, dice una canción de la iglesia. Y hay otra canción de la iglesia que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será
nuestro Señor, o algo así. Eso es utopía. Un mundo en donde no haya llanto, ni muerte, ni dolor. Y eso es lo que te promete la religión. La religión llama eso el reino de Dios, el cielo. La religión está llena de utopía. Y así sucesivamente. Hay utopía en el arte, hay utopía en la música, hay utopía en la educación, hay utopía en la formación. Cuando sus maestros están hablándoles es porque quieren formar un tipo particular de ser humano. Y ese tipo particular de ser humano no es el del ser humano cruel, insensible, destructor del medio ambiente, sino un ser humano que sea capaz de colaborar con otros, de ayudar con otros, de construir, de preservar la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, todas las formas de la vida humana, todas las formas de la cultura están animadas de utopía. Pero resulta que nosotros creemos que las utopías únicamente son sociales y que corresponden a una forma particular de sociedad. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el siglo XIX, en el siglo XVIII, se les llamó utopistas a aquellos autores que postularon la idea de un cambio social. Hubo autores que escribieron proyectos de reforma social, que se daban cuenta de la situación tan terrible en que vivían, por ejemplo, los obreros. En el siglo XIX, la clase obrera no tenía derecho a descanso dominical. Se trabajaba de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Si usted se enfermaba, usted veía cómo pagaba el médico, porque no había seguro médico. Si usted quería tomar vacaciones, usted simplemente dejaba de trabajar, porque vacaciones pagas no existían. Y hubo una serie de señores que empezaron a pensar esa realidad. Varios autores. Uno de ellos fue un inglés, se llamó Robert Owen. Otro fue un francés, Charles Fourier. Y el otro, también un francés, se llamó Henry de Saint-Simon. Owen, Fourier, Saint-Simon fueron llamados utopistas. ¿Qué buscaban ellos? Proyectos de reforma social. Sí. A ver, yo no he dicho que la utopía es la perfección de la sociedad, ¿no? Es decir, la utopía tiende a mejorar el mundo, a soñar con sociedades mejores, o si querés decir, perfectas, ¿sí? Perfectas. Pero no quiere decir que la utopía tenga que ver con la sociedad perfecta, más bien con el mundo mejor antes que perfecto. Ahora, la pregunta que pones es, bueno, los nazis también quieren un mundo mejor. Una persona racista se imagina que el mundo mejor es un mundo en su idea racista. Entonces podríamos decir que eso es una utopía. Sí y no. Es decir que por todos lados, es decir, yo puedo ponerme ante dos futuros. Un futuro que es auténtico y un futuro que es inauténtico. Un futuro inauténtico es un futuro que en realidad no es futuro, en realidad es pasado. Por ejemplo, cuando los nazis se imaginaban una Alemania en donde no hubiera sino arios, donde hubiera judíos, etcétera, donde no hubiera judíos sino únicamente arios,
se estaban imaginando no una Alemania futura, sino que pretendían llevar al futuro algo que, según ellos, porque en realidad no era así, ya había existido en el pasado. Entonces no era más que una traslación al futuro del pasado. ¿Ve? Esa utopía no puede ser futuro auténtico. El futuro auténtico es el futuro, por ejemplo, sin explotación del hombre por el hombre. Ahí estamos en una cosa diferente, porque hasta ahora en la historia de la humanidad no ha habido una sola sociedad en donde un ser humano no haya explotado a otro. Pero podemos pensar un mundo sin explotación, sí, ahí estamos en una cosa diferente, ¿sí? Ahora, podemos mencionar utopías, si fuera necesario hacer esas distinciones, habría que mencionar otra idea, una utopía que podríamos llamar abstracta y una utopía que podemos llamar concreta. Las utopías abstractas son esas utopías que de plano no son realizables. Si alguien viene a decirnos que nos ofrece un mundo en donde no hay muerte ni hay envejecimiento, eso es una utopía irrealizable. Utopía realizable, en cambio, es aquello para lo cual yo cuento con los medios. La utopía del Quijote es una utopía abstracta. ¿Por qué? Porque él solo tiene una cosa con la que trabaja, su propia imaginación. O sea, a él le importa un carajo cómo sea el mundo. Su imaginación le dice que eso es un gigante y es un gigante, punto. La utopía concreta tiene en cuenta, en cambio, la realizabilidad, tiene en cuenta otros aspectos y otros elementos con los que trabajar o jugar. ¿Sí? Bien. Entonces, estos señores, para retomar, ellos inventaron o ellos empezaron a mostrar proyectos de reforma social. ¿Cómo hacían ellos? ¿Cómo se dieron cuenta? Ellos decían, mire, es que cambiar a la sociedad es muy difícil. O sea, yo no puedo hoy poner al mundo entero a funcionar de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que ellos se inventaron? Experimentos. Lo que lograron ellos en el siglo XIX fue lograr hacer experimentos sociales. Es decir, experimentos sociales en donde se prueba la utopía. ¿Qué quiere decir experimentos sociales? Este señor de aquí de la mitad, Charles Fourier, por ejemplo, se inventó un sitio, un lugar, un conjunto de familias que se llamaba el falansterio o familisterio. Yo quisiera saber cuánto me falta. No me voy a gastar tanto, pero bueno, gracias. Entonces, el Fourier, entonces, a mí me gustaría, no sé si pudiéramos hacer como ahora una intervención y luego otro momento y las preguntas, y así. ¿Es posible? O sea, para no entrar en lo siguiente. Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Gracias por la pregunta allá. Entonces, la pregunta del amigo, ¿cómo te llamas? Steven, era que, es decir, hay utopías, entonces la utopía puede ser los nazis, los racistas, la gente maluca de este mundo también puede pensar utopías. Ojo, la utopía necesariamente mejora el mundo, pero esa mejora del mundo puede en realidad no ser más que una proyección. Bien, vos nuevamente y luego allí. Sí, señor. Sí, dígame. Bueno. Qué pena. Sí. Por favor, las personas que vayan a hacer preguntas vienen aquí a un ladito porque necesitamos o quisiéramos que las preguntas también quedaran registradas en el audio para la transcripción. Entonces pueden venir. Allá estaba Steven.
Hola. Bueno, mi pregunta es que me habías dicho que es que, por ejemplo, los nazis llevan algo que está en el pasado, lo llevan al futuro, pero por ejemplo, el socialismo y el comunismo, ¿cómo interactúa esto con las utopías? Porque claramente, pues, según tu política, tú verás una utopía diferente según lo que tú sigas. Bien. Tradicionalmente, lo que se llaman comunismo y socialismo han sido considerados utópicos o formas sociales de utopía. ¿A qué hace referencia socialismo y comunismo y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Alguien sabe? Yo puedo decirles varias cosas. Bueno, eso es curso de economía política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Yo puedo mencionar dos. Primero, por socialismo yo entiendo un movimiento social y político que busca una transformación del orden económico capitalista, ¿sí? Busca una transformación del orden económico capitalista. Es decir, que el comunismo hace parte del socialismo. Marx llama comunismo, distingue comunismo y socialismo, llama comunismo a la parte más radical del movimiento obrero. Eso es comunismo, al menos en los primeros escritos de Marx. Es decir, los comunistas son los socialistas más radicales. ¿En qué consiste su radicalismo? Que el socialismo hizo en la Francia del siglo XIX, que fue donde se inventaron esas palabras. Las palabras socialismo y comunismo se inventaron en Francia en el siglo XIX. Y se las inventaron los discípulos de estos señores. Los discípulos de Saint-Simon fueron los primeros que se hacían llamar a sí mismos socialistas, y en Inglaterra los discípulos de Owen fueron los primeros que se hacían llamar a sí mismos socialistas. Ellos tenían unas doctrinas. Frente a ellos, los obreros que trabajaban en las fábricas se distanciaron de ellos y adoptaron otro tipo de, ellos se empezaron a llamar socialistas. Esa sería la primera diferencia. Entonces la diferencia entre socialismo y comunismo es que los comunistas son socialistas, sí, simplemente que son aquellos que quieren llegar más lejos en su idea. ¿Por qué? Porque, digamos, en el siglo XIX representaban a esos que a los movimientos obreros y no a los movimientos doctrinarios del estilo de Owen, Fourier. No sé si me hago entender en la diferencia. Y anuncié otra segunda diferencia. A partir del siglo XIX, los partidos que se llamaron socialistas fueron partidos, es lo que se llaman los partidos de la socialdemocracia. Son partidos que entraron al juego político electoral. Eran los partidos de la izquierda tradicional española o de la izquierda tradicional europea, perdón. España hoy está gobernada por un presidente socialista. Pedro Sánchez pertenece al PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y así existen otros países. Suecia es un país gobernado por un partido socialista. Finlandia es un país gobernado por un partido socialista. Los socialistas portugueses perdieron la elección, pero Portugal estaba gobernado por un partido socialista. En el siglo XIX, entonces en el siglo XX, los partidos que se llaman de la socialdemocracia, es decir, los partidos de las izquierdas tradicionales europeas, nosotros en Colombia no tuvimos eso, lo más cercano a eso sería el ala más progresista del Partido Liberal, se llamaron socialistas. Y los partidos comunistas en el siglo XX eran aquellos partidos de obediencia soviética, es decir, aquellos partidos que surgieron tras lo que se llamó la Cuarta Internacional, y la Unión Soviética como que les dictaba la política o
la norma de acción política, ¿no? Entonces, por eso se crearon, además de los partidos llamados socialistas, partidos comunistas. Los comunistas acusaban a los socialistas de ser politiqueros, de haber olvidado la revolución, etcétera, etcétera. ¿Está clara la diferencia entonces? Bien. Y entonces, ¿qué pitos toca el socialismo y el comunismo en esto? Entonces, la utopía socialista y comunista también se considera un tipo de sociedad. ¿Cómo sería o cuál es la lucha de los partidos comunistas y socialistas? Un mundo en donde sean abolidas las clases sociales, un mundo en donde la riqueza sea redistribuida, ya que la producción de la riqueza está en manos de las masas y no en manos de particulares. Hoy, en nuestra sociedad, los medios de producción de la riqueza están en manos de particulares. Por lo tanto, las grandes fortunas pertenecen a bolsillos particulares. El socialismo postula una redistribución de la riqueza en donde la riqueza no pertenezca a los dueños, 3, 4 dueños de estas fábricas, sino que los que verdaderamente trabajan en esa fábrica son los obreros. Por lo tanto, ellos merecen ser los dueños de esa propiedad. La propiedad socialmente ejercida haría referencia al socialismo. Vulgarmente la gente llama socialismo a los países gobernados por partidos que se dicen socialistas, ¿sí? No porque allá ya vivan en socialismo. En Cuba son capitalistas. Su estilo de sociedad es una sociedad capitalista como nosotros, un capitalismo menos desarrollado, pero son capitalistas. Hay un capitalismo de Estado. ¿Por qué no son socialistas? Porque la gente no es dueña de la riqueza. Y lo mismo ocurre en Venezuela. Que en Venezuela haya un partido que se llame socialista, que esté en el poder, no quiere decir que la sociedad sea ya en sí misma socialista. Son, digamos, precisiones que es necesario realizar. Pero entonces, a diferencia, es que decir que los nazis, por ejemplo, tienen una utopía, ya demostrado que en todo caso sería una utopía abstracta. ¿El socialismo tiene una utopía? Sí, que ellos pretenden concreta, en el sentido en que hay unos estudios de la ley económica que pueden indicarnos que existe la posibilidad de que eso se dé. Ahora, nunca hay que estudiar la obra, por ejemplo, de Marx como la obra de entonces cuando la gente estudia el marxismo, cree que el marxismo lo que pretende es un futuro donde la gente, no, el marxismo es ante todo una crítica de esta sociedad, no un pensamiento de la sociedad futura. Si la obra de Marx hubiese consistido en soñar cómo sería la humanidad en el futuro, la obra de Marx se llamaría el comunismo. Y no se llama el comunismo. La obra de Marx se llama El Capital, porque es una crítica de esta sociedad y no una imaginación de cómo será la sociedad futura. Marx precisamente criticaba las utopías porque las utopías se quedaban en soñar la realidad futura. Y Marx decía, no hay tanto que soñar la realidad futura, sino criticar la realidad presente. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, por ahí tenía alguien más la mano levantada. Esta es la fila, adelante. Voy a tratar de responder más brevemente. Buenos días. Buenos días. Realmente lo mío no era como una pregunta, sino con la intervención que hizo Steven y con lo que tú estabas diciendo. Él empezó diciendo que entonces una distopía era un mundo perfecto y ahí tú lo corregiste y le dijiste que no, que más bien es como un estado ideal. No, una utopía. Una distopía es como decir utopía. Un mundo al revés. Si la utopía es el mundo perfecto, la distopía sería el mundo infernal en donde nadie quiere vivir. Listo, pues una utopía. Entonces, si era un estado ideal, entonces él decía, era relativo. Y obviamente una utopía sí es relativa,
Porque entonces, eso depende como de la forma de pensar y de la sociedad, digamos, de un país, por ejemplo. Entrando en el comunismo y el socialismo, digamos que con el comunismo, que pues es un ejemplo, que era como algo pues sin Estado y realmente prácticamente todo era compartido. Entonces, las dos iniciaron siendo una propuesta de un Estado ideal, pero claro que con el tiempo fueron surgiendo problemas y hasta de cierto modo, pues sistemas autoritarios que al fin y al cabo van perdiendo como ese sentido de estado ideal. Por eso sí es relativo, porque entonces si algo es supuestamente perfecto, es algo de la imaginación, que ya a la hora de ponerlo en práctica es básicamente imposible o difícil. Porque cuando algo es perfecto, pues es porque lo tenemos en la imaginación, es imposible alcanzar la perfección. Entonces, al fin y al cabo sería algo relativo porque depende mucho de la sociedad y la forma de pensar, porque por lo que, digamos, una utopía para muchos puede ser un estado ideal, para otros puede llegar a ser algo indeseable o algo que no, pues no estamos como de acuerdo. Entonces, pues yo iba a decir eso, que primero no era lo del mundo perfecto, pues que le había dicho, que se confundía tal vez un poco, y con lo del socialismo y el comunismo. Bien, yo entiendo, hay una cosa, es decir, vos decís, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una idea, un mundo en donde todos vivamos felices, una Medellín donde nadie se muera de hambre, una Medellín en donde, bueno, empecemos por allí. Entonces, claro, voy a realizar eso, una sociedad igualitaria. Y a la hora de realizar eso me termino perdiendo y esa utopía termina siendo distopía, es decir, el sueño se termina volviendo una pesadilla. Las distopías también son un género literario. Así como hay utopías, existen también distopías. En el siglo XX se escribieron varias. Por ejemplo, Nosotros, Un Mundo Feliz, 1984. El Eternauta, ¿ustedes han visto esa serie? Eso es una distopía, un mundo en donde mañana hay se muere todo el mundo y soy una leyenda. ¿Han visto la película? Con Bruce Willis, Will Smith, viene todo el mundo se muere, eso es una distopía, ¿sí? Bien, Marx. Miren, el problema es que nosotros entendemos a Marx exactamente de la manera contraria a como él mismo se presentaba. Es decir, cuando estos señores fueron los primeros que se inventaron las palabras socialismo y comunismo, ellos. Pero entonces Marx los va a criticar a ellos y ellos les va a decir, ellos tuvieron razón con algo. ¿Con qué tuvieron razón? Y que hay que mejorar la sociedad. Y que hay que mejorarla de una manera radical, listo. Pero se equivocaron de diferentes maneras. ¿En qué se equivocaron? Miren que al final estoy con sus preguntas diciendo lo que iba a decir de todos modos. Entonces les agradezco mucho. ¿Cuál es la crítica que les hace Marx a estos señores? Marx dice, mire, estos señores creen que el cambio social es obra de sus discursos. Es decir, que el cambio social se va a producir cuando alguien llega y les dice a la gente, miren, aquí hay niños pobres, entonces mañana tenemos que crear hospicios y orfanatos para los niños pobres. Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto. O sea, como si el cambio social fuera la obra de un plan que surge de la cabeza de un genio. Y el cambio social no es la obra de la cabeza de un genio. Marx no está diciendo, por ejemplo, o no dice que el cambio social consiste en la aplicación de sus teorías. Jamás vas a encontrar eso en la obra de Marx. No. Es decir, si yo quiero transformar la sociedad, ¿en qué tengo que hacer? Aplicar las teorías del señor Karl Marx. Eso no está en ninguna parte de la obra de Marx. Esto, al contrario, eso era lo que Marx criticaba de estos señores. Fourier decía, para cambiar el sistema económico hay que transformar el trabajo, entonces hay que hacer esto y esto no. Marx dice, la obra de la emancipación y de la transformación social
no viene de las cabezas de los líderes, sino de la misma gente. Es decir, es la misma clase obrera la que se tiene que liberar a sí misma. La clase obrera no tiene que ser liberada, sino que ella misma es sujeto de su propia emancipación. Es decir, ustedes no tienen que ser educados, no, ustedes se educan a ustedes mismos. La clase obrera no tiene ninguna utopía para implantar, dice en uno de sus textos, ¿no? Es decir, la utopía como una cosa, no, la utopía no es eso. Eso es la utopía abstracta y es la idea que quiero que nos saquemos de la cabeza. Es decir, un plan que hay que aplicar a la realidad, y cuando lo aplico fallo, termino en una sociedad totalitaria, mandando a la cárcel y persiguiendo a todo el que me diga no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Marx lo que cree es que la emancipación de la clase trabajadora debe venir de la clase trabajadora. Las soluciones las tiene el pueblo. Ese es el gran problema de la tecnocracia. La tecnocracia es que vienen unos señores muy expertos y entonces los mandan allá al Chocó a estudiar, y entonces lo que tienen que hacer es esto y esto y esto, y crean y hacen unas casas, y resulta que en las casas después nadie puede vivir. ¿Por qué? Porque no escucharon las necesidades de la comunidad. Y entonces quieren hacer cosas por la gente sin la gente. Ahí está la diferencia, ¿no? Bien, no sé si respondo ¿cómo es? Reacciono correctamente a la idea que me enunciabas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo realmente tenía una pregunta pues que se me ocurrió mientras que se estaba estaba hablando, y es que realmente como desde los inicios la comunidad, los seres humanos se han visto como la necesidad para poder congregarse a sí mismos, seguir como una ideología, como un mismo pensamiento, ¿cierto? Y considero pues que hoy en día, de alguna forma, son como pensamientos demasiado distintos entre muchas otras como materias. Unos quieren un avance en otras cosas, otros quieren avance en otras cosas. ¿Usted cree, que es más bien como su opinión, que realmente es posible un avance desde una perspectiva en que todos están viendo por su mismo lado y viendo por avances en distintos aspectos? Las utopías se realizan en el mundo. Permanentemente hay utopías realizadas en el mundo. Esta escuela es una utopía. Esta escuela fue un sueño de algún día en una cooperativa, qué sé yo, y dijeron vamos a crear un colegio, y lo hicieron. Ahora, ¿está ya realizada del todo? Parcialmente sí, parcialmente no. Se realiza cada día, se actualiza cada día. Hubo un tiempo en que el voto femenino fue una utopía y que se consideraba imposible. En el siglo XIX hubo una provincia en Colombia que aprobó el voto femenino y terminaron destruyendo esa constitución en una provincia de Santander, en Vélez. Entonces parecía imposible que las mujeres pudieran tener acceso al voto. Y antes de eso parecía imposible el sufragio universal. Primero fue la lucha por el sufragio, después fue la lucha por el sufragio universal, y después fue la lucha por el sufragio femenino. ¿Qué quiere decir el sufragio universal? Pues que cuando se creó la independencia, cuando se hizo la independencia y empezaron los colombianos a votar, no podía votar todo el mundo que tuviera 18 años y cédula, no. ¿Quiénes podían votar? Podían votar los varones mayores de 21 años que tuvieran propiedades y que supieran leer y escribir. ¿Usted no sabía leer y escribir? Usted no puede votar. Ese era el sufragio que se llamaba censitario. Y en el siglo XIX, entonces la gente tenía en la cabeza que si usted no sabía leer y escribir, ¿qué iba a poder votar? No podía. Entonces era absurdo. Y en 1850, creo que fue con la Constitución de Río Negro, si no estoy mal, 56, se alcanzó la
votación, el sufragio universal, el primer presidente en Colombia elegido por sufragio universal, es decir, por el que votaron todos, independientemente si sabían leer y escribir, si tenían propiedades o no, creo que fue Mariano Ospina Rodríguez. Eso fue una utopía y es hoy utopía realizada. Y el voto femenino es hoy utopía realizada. Y el que los jóvenes de las familias del pueblo pudieran ir a las escuelas, que ustedes estén sentados ahí, eso es una utopía realizada, porque en la Edad Media nadie iba a la escuela, los que aprendían a leer y escribir eran si acaso los reyes y los monjes, el resto de la gente no. Y hubo gente soñadora que dijo, hombre, tan bueno sería que todos los hijos nuestros pudieran aprender a leer y a escribir. Y al principio, aquí, ¿quiénes podían ir a las escuelas? Los que podían demostrar sangre limpia, es decir, que no tenían ancestros ni afros ni indígenas, sino criollos españoles. De resto nadie, los otros no podían ir a la escuela. Hoy todos pueden ir a las escuelas. Eso es una utopía realizada. ¿Ve? Pero yo me refería mucho más como un panorama general. Pues hoy en día está muy presente la problemática del cambio ambiental y todo eso. Y siento que en sí esas utopías sí son como en aspectos pues específicos, y que todas las personas que estuvieran como en desacuerdo con esa situación hicieron su parte para que se diera esta utopía. Sin embargo, actualmente el problema, pues los problemas ambientales es algo que pues nos afecta a todos, pero hay muchas comunidades o muchos países los cuales están viendo por cuidar más el medio ambiente o por estar en pro como de las energías limpias, y otros que están más en pro de el desarrollo industrial, el desarrollo económico. Me refería como a una utopía en la que todos pudieran hacer parte y orar por ese mismo objetivo, que sería hacer este cambio en el clima. Hay utopías en las que todos podemos encontrarnos. Esas utopías, Leonardo Boff, el gran teólogo brasileño, llama eso las utopías mínimas. Las utopías mínimas, él habla de una utopía mínima. ¿La utopía mínima qué es? Una utopía como esa que usted está pidiendo. Es decir, una utopía en la que todos podamos encontrarnos. Si yo le propongo ahora al Valle de Aburrá que implantemos una sociedad comunista y que socialicemos los medios de producción, el Valle de Aburrá me va a decir que no. Pero yo puedo decirle hoy, es decir, hay utopías mínimas en las que todos podemos encontrarnos. ¿Cuál es esa? Que nadie pase hambre entre nosotros. ¿No podríamos nosotros encontrarnos en esa utopía mínima que no haya eliminar el hambre hoy? Que no haya un niño que se acueste hoy en Medellín con hambre. ¿Y no nos podemos encontrar en eso? La utopía mínima, dice Leonardo Boff, es eso mínimo para que el sistema pueda seguir existiendo. Y consiste en que la gente no se muera esperando atención en salud, en que todos tengan derecho a la educación, en que todos tengan derecho al descanso. Esa es la utopía mínima, y en esas utopías podemos nosotros encontrarnos. En las Naciones Unidas, por ejemplo, el sistema internacional también ha votado por formas utópicas, no sé, los objetivos del milenio, etcétera, etcétera, por objetivos concretos. Es decir, sí existe la posibilidad de sueños en los que toda la humanidad pueda encontrarse, por el simple hecho de ser humano. Los derechos humanos son utopías comunes a la humanidad entera. Listo. Hola. Tú hace rato pues tú estabas hablando de que cuando pensábamos en el wishful thinking nos estábamos limitando pues a pensar en cosas irrealizables, pues a simplemente pensar en ideas que nunca iban a pasar, y tú hablas de que eso realmente pues no cumplía con el potencial de la utopía. Entonces esto es más que todo como preguntarte por tu opinión personal de cuál según tú es el potencial de la utopía. Bueno, eso era lo que iba a decir ahora. Creo que ya nos podemos ir hacia un diálogo que me parece mucho más chévere, y ya no tengo yo que intervenir así, pero eso hace parte de lo que quería decir más tarde. Y
lo siguiente. Es decir, si nosotros ponemos la utopía en el ámbito del simple wishful thinking, la utopía la volvemos un sueño, una cosa de, ay, qué chévere, sí, tan linda la sociedad sin clases. Pero obviamente todos sabemos que eso es irrealizable, ¿cierto? Sí, tan bonito pues eso suena muy lindo, pero es que eso no se va a realizar. Y esa es la mejor manera de despedirnos de la utopía, de despacharla, tan linda, bueno, que le vaya muy bien, hasta luego, porque sabemos que no se va a poder realizar. No, la utopía no es eso. La utopía, mire, yo hice referencia a autores que en el siglo XX, hablaron sobre la utopía. Este señor que ustedes ven aquí, Karl Mannheim, escribió una obra que se llama Ideología y Utopía. En esa obra, Mannheim dice, mire, utopía consiste en un modo de pensar o de ver la vida que se halla en contradicción con con el estado actual de cosas de un grupo humano, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, son estados, por ejemplo, cuando las mujeres en los años 30 y 40 hacían manifestaciones, sí al voto, queremos votar, eran percibidas como utopistas, como utópicas, ¿sí? Entonces, ahí hay una concepción diferente, no como un sueño bonito pero irrealizable, sino como algo que está presente en la realidad y que busca transformar esa realidad. Hace unos años, si nos hubieran dicho que en Colombia era posible, por ejemplo, que los estudios en la universidad costaran 0 pesos, nadie, ya vamos a terminar. Ya, sí, listo. Nos hubiesen dicho que eso era irrealizable, pues no lo hubiésemos hecho realidad nunca. Hoy es realidad. Entonces, cuando podemos dejar de entender la utopía como simple deseo para empezarla a entender como una realidad nueva que busca por implantarse, por transformarse, por transformar la realidad. Y en ese proceso está su potencial transformador y su potencial renovador. ¿Me hago entender? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros en noveno leímos tu libro que se llamaba La filosofía del caleidoscopio. Entonces pues yo iba a hacer una pregunta en base a eso y lo que habías dicho ahorita. Tú hablabas del caleidoscopio como una forma de ver muchos mundos al mismo tiempo. En ese caso, ¿usted cree que todavía tiene sentido hablar de una sola utopía? Pues, o sea, ¿es posible pensar en muchas utopías diferentes según cada cultura o persona? La respuesta es breve, sí. La utopía es siempre plural, siempre plural. Lo que es una sola cosa es lo utópico. Lo utópico es uno, las utopías son muchas. Muchas gracias por leer el caleidoscopio. Bueno, yo quería enfocar mi pregunta principalmente a que una cultura se puede mirar pues nace desde la comunidad. Y la comunidad es como la interacción de cada individuo en un espacio. Si seguimos la cita de Eduardo Galeano, que dice que si yo avanzo 2 pasos, el horizonte se mueve 10, representando la utopía, se podría decir que una utopía común, sea desde la salud, la política o la economía, se podría ver como la interacción de utopías personales que avanzan mediante el tiempo. Bueno, yo creo que, yo no creo, esa es mi tesis, ¿no? Y es lo que quiero defender. Yo no creo que las utopías sean exclusivamente una creación personal. Para mí las utopías son expresión de procesos sociales. Las utopías los sueños personales quedan ahí, como un sueño de X persona.
pero en realidad ese sueño expresa algo más profundo. Es decir, nuestros sueños son expresión de algo. ¿De qué? Pues de la vida material, de la vida en general, de las relaciones que establezco con el medio, con los otros seres humanos, etcétera, ¿no? Es decir, que existen sueños que terminan siendo audibles para la gente. Piensen ustedes, mire, hace 30 años en Medellín se celebraban corridas de toros. Hace 50 años la Macarena era así, de gente viendo torear. Hoy están prohibidas. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que cambia? ¿O cómo se produjo ese cambio? Hay una manera de explicarlo. Un día alguien se levantó y dijo: uy, qué horrible matar a los toritos, qué horrible maltratar a los animales. Y entonces le dijo eso a la gente: hey, dejemos de maltratar animales. Y la gente dijo: sí, 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 y listo. No. Es decir, como si los avances sociales fueran simplemente la producción de la idea de alguien. No, son las condiciones materiales de la vida las que van cambiando, que hacen que ese proceso o que el hecho de matar toros en una plaza se vuelva aburrido o se vuelva, ¿sí? Como a la gente le parece, no sé, ahora el reggaetón muy chévere, pero a lo mejor en 5000 años, cuando la gente oiga lo que nosotros oímos, dirá: uy, como oían, ¿sí? Como nosotros oímos hoy la música de Grecia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en la utopía hay un aspecto colectivo e individual, en donde lo individual expresa un proceso que está presente en el mundo colectivo y aporta de alguna manera a ese proceso, ¿sí? Pero no es únicamente, la utopía no surge exclusivamente en mi soledad, en mi cuarto. Entonces, uy, miren, me acabo de descubrir una utopía, vea, es esta. Yo no creo que sea así, sino que son procesos de la realidad misma que provocan en mí ciertos deseos, ¿sí? Un día los pedagogos de la edad moderna, antes a los alumnos les pegaban en los años 40. ¿Usted por qué está hablando allá? Muéstreme la mano, y yo le daba un reglazo, ¿sí? Hoy no lo haría, porque hoy nos resulta eso. ¿Qué fue lo que cambió? No fue que un día Pestalozzi se levantó, el gran pedagogo, y dijo: a los niños no hay que pegarles. No, es que él expresa un movimiento que ya está en marcha en la sociedad. Es como veo yo las cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, aprovechando que ahorita estamos hablando de las distopías, quería pues guiar mi pregunta en esto. Entonces, que en el mundo contemporáneo, pues en la actualidad se ha visto mucho la tendencia a que se repita, por ejemplo, en películas, en series, en libros, dibujar un mundo distópico más que una utopía. Entonces te iba a preguntar que cuál crees que es la raíz de eso. Eso da para escribir un libro. ¿Cómo es tu nombre? Solana. Eso da para escribir un libro, Solana, porque yo todavía no tengo la respuesta, pero me la he estado preguntando. Es decir, ¿por qué nuestra época es la época de las distopías y no la época de las utopías? Y entonces hay varias razones. En el siglo XVI, cuando se escribió la utopía y todas las obras que siguieron, El sueño, La historia de los Everambos, La República de Cristianópolis, etcétera, etcétera, todas son reflejo de algo que está, como decías en la pregunta anterior, de algo que está produciéndose en la realidad. ¿Qué se estaba produciendo? Una nueva forma de sociedad. ¿Cuál era esa nueva forma de sociedad? La sociedad burguesa capitalista. Es decir, las utopías nacen cuando nace el capitalismo. Nacen cuando la clase burguesa está organizándose, está configurando el mundo según sus intereses. Hoy la situación es distinta. En el siglo XX las distopías surgen en sociedades
que se nos muestran ideales, pero que en realidad esconden sueños terribles, pesadillas terribles, ¿no? ¿Qué más podría decir? Mira, hay una cosa que se llaman los paleofuturos. ¿Qué es un paleofuturo? Un paleofuturo es la manera en que la gente del pasado imaginaba el futuro. Eso es un paleofuturo. Entonces, si ustedes buscan en internet, en Google, paleofuturos, ustedes van a mirar imágenes que aparecieron en revistas del año 1902, 1895, y entonces en esas revistas de 1895 pintan cómo serán las ciudades en el año 2025. Hace poco, porque me gustan mucho los paleofuturos, descubrí un artículo de alguien que en 1924 en España había escrito cómo se imaginaba él que sería el año 2024. Y entonces decía, por ejemplo, que en el año 2024 él se imaginaba que habría cines en todas las casas. Y eso ocurrió. Netflix es un cine en la casa. En el momento en que él escribió, si usted quería ver una película, tenía que ir al cine en la función de las 7, de las 8, de las 9 de la noche. Y él dice que en algún momento habrá cines en todas las casas. Y eso se dio. Si uno estudia los paleofuturos del siglo XIX y principios del siglo XX, todos son futuros de esperanza. Es decir, la gente se imaginaba hace 100 años que nosotros viviríamos en unas ciudades, mejor dicho, que íbamos a poder viajar en helicóptero y que iba a haber alas y que entonces cuando íbamos a poder tener una cápsula y en esa cápsula llegar en cuestión de segundos al otro lado del mundo, etcétera, etcétera. Parcialmente esas cosas se han cumplido. Yo puedo en este momento hacer una transmisión y me pueden ver en Papúa Nueva Guinea y yo estoy hablando en la Estrella Antioquia. Y lo puedo hacer a través de internet. Hoy nuestra percepción del futuro ha cambiado. Es decir, en el siglo XIX la gente se imaginaba que el futuro era algo chévere. Hoy, con la crisis climática, nosotros nos imaginamos un futuro lleno de incertidumbre. Hay un científico de la NASA que escribió una obra que se llama Storm of My Grandchildren, tormentas de mis nietos. Es decir, nosotros nos imaginamos un futuro en el caos, y eso es revelador de algo, revelador de que hemos perdido la imaginación utópica. Hoy se nos dice que lo máximo a lo que podemos llegar es a sostener la vida en el planeta, nada más. Ni siquiera una vida buena, pero por lo menos a que haya vida humana en 500 años. Porque así como vamos no sabemos si mañana el calentamiento global deshiela los polos y un virus se libera y nos mata a todos, no sabemos. Entonces el problema es ese. Por eso es necesario volver a la utopía, Solana. Es decir, es necesario volver a la utopía para no perder esa inventiva social necesaria para el mundo futuro, para no encerrarnos en nuestros propios miedos. El cambio climático y otras realidades, la inteligencia artificial, nos hacen creer que el ser humano llegó a su etapa final y que ya no habrá más que esperar, ¿no? Eso es el problema de la inventiva utópica. Es necesario reconocer que aún hoy sigue habiendo utopía. Hay gente en comunidades urbanas, rurales, en procesos barriales, veredales, que está caminando la utopía, que está haciendo la utopía. Yo participo en un periódico que les invito a leer, se llama El Colectivo, y el subtítulo es Periodismo para la Utopía. Es decir,
La utopía sigue existiendo. Lo que tenemos que hacer es buscarla, encontrarla. Esa puede ser una tarea para el profesor de filosofía, para noveno, décimo y 11. ¿Qué procesos utópicos encuentra usted en su barrio, en su comunidad, en la acción comunal? ¿Dónde se está ensayando un mundo nuevo? ¿Dónde se está ensayando un mundo mejor? Ahora mismo, ya, en este Medellín del 2025. Ahí tienen la tarea, se la dejo. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, va a haber una última pregunta y las palabras de cierre del ponente porque quedan 10 minutos, alrededor de 10 minutos. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es, ¿por qué buscamos una organización social utópica como lo es una constitución si sabemos que a esta no podemos llegar? ¿Por qué buscamos una? Vos partís de una premisa que es falsa. Si sabemos que a esta no podemos llegar, para empezar por ahí. Es decir, si vos me decís que no podemos llegar, entonces estoy en el wishful thinking. Es que la utopía tiene una capacidad de realizabilidad. Las utopías son realizables. Lo que quiero que nos saquemos de la cabeza es esa idea precisamente, que la utopía es un sueño muy bonito, pero que al final no lo vamos a poder realizar. Saquémonoslo de la cabeza, ¿sí? Entonces, y entonces nos sacamos eso y ¿qué nos vamos a meter a la cabeza? La idea de que la utopía es la búsqueda, la lucha por una sociedad, por un mundo mejor, pero que ya está realizándose. ¿Se acuerdan de los experimentos que decía yo? Hay experimentos sociales que se están realizando por todos lados. La utopía por todos lados se está realizando. Precisamente tiene razón la tarea que le dejé. Usted va a ir a su barrio, a su familia, a la ciudad y ver cuáles son las utopías que están en marcha. Por ejemplo, en Medellín, cuando yo era muchacho, aquí no había ciclorrutas. Aquí no había ciclorrutas. Y empezaron a haber pistas ciclables por todos lados y uno pudo empezar a andar en bicicleta. Eso es una utopía realizada. Había gente en los años 70 que quería montar bicicleta y no podía. Y vea, eso es una utopía realizada. ¿Ve? Es decir, saquémonos de la cabeza la idea de la irrealizabilidad de la utopía para pensar que la utopía es realizable, que eso es el mundo mejor que se está realizando aquí, en el barrio, en la acción comunal que está luchando tal cosa, en el grupo juvenil de la parroquia, en la escuela X tal. Allí está la utopía en acción, ¿sí? De lo que se trata es de buscarla. Hay procesos campesinos, gente que no tenía tierra y decidió un día asociarse y hoy está produciendo. Eso es una utopía realizada. ¿Ve? Es decir, si contemplamos la utopía como lo grande y realizable y no como pequeños pasos que parecen en un momento irrealizable, pero que se realizan y hacen un mundo mejor, entonces cambiamos el chip y habré yo cumplido con el objetivo de esta charla. ¿Listo? Entonces, a buscar las utopías, incluso las utopías que fueron vencidas o que fueron traicionadas, porque hay también utopías traicionadas. Procesos en el siglo XIX que se intentaron y no llegaron a ningún lado, pero ahí están en la historia. ¿Sí? Colombia es una utopía de los libertadores, una utopía de un país libre, de un país grande, asociado de varias personas. Colombia se realizó, sí, pero ¿está completamente realizada? No. ¿La Constitución se realiza al 100%? No. Pero no se realiza de ninguna manera, tampoco. Vale la pena entonces seguir, esa es la utopía que camina y que siempre me hace caminar, como decía Galeano, ¿no? Muy bien, quedémonos entonces con eso. A la utopía hay que buscarla, amigos. Miren a su alrededor,
miren a la ciudad, al mundo en el que ustedes se desenvuelven. En ese mundo donde hay semillas de mundo nuevo, de sociedad nueva, ¿cuáles son los experimentos que están haciendo algo para transformar esta realidad? Eso, cuando ustedes lo detecten, dirán, allí hay utopía, aquí hay potencial transformador. Y dejaremos la idea de la utopía como algo realizable, como un proyecto muy bonito, que uno se acerca, sonríe y dice, tan bonito, esto nunca podrá ser, ¿no? Muchas gracias. Bueno, profe, nos quedan unos 5 minutos, no sé si quieres como cerrar con algunas palabras, como tirar algunas ideas para ir concretando la reflexión. Muy bien, termino entonces. Yo dije aquí varias cosas. Dije, uno, la utopía es tan vieja como el ser humano, porque la utopía hace referencia al mundo mejor. Dos, la utopía se la inventaron en la época moderna, a partir del descubrimiento de América, porque fueron los viajes, los grandes viajes que generaron la idea de que en un gran viaje un tipo se iba a encontrar un lugar perfecto. Tercero, que la utopía sufre una transformación en el siglo XVIII-XIX y que pasa a ser un proyecto de reforma social que busca la implantación de una sociedad cualitativamente mejor. Tercero, que la utopía en el siglo XX fue pensada de diferentes maneras. Sería muy largo hoy yo dedicarme a explicarles qué fue lo que dijeron los filósofos en el siglo XIX, en el siglo XX sobre la utopía, pero puedo resumir algunas ideas. Uno, la utopía, dijeron en el siglo XX, no tiene únicamente que ver con las utopías sociales, sino que la utopía está llena toda la cultura humana. Yo les dije, el deporte, la medicina, la religión, el arte, la educación, las creaciones del espíritu humano que buscan un mundo mejor están atravesadas, están llenas de utopía. Ahora, la utopía hace referencia también a eso. Nosotros consideramos utópico o irrealizable aquellos proyectos que llevados por grupos que son o minoritarios o grupos que no tienen o que no cuentan con el poder. Es decir, la utopía la encontramos no en el poderoso, sino a menudo en los grupos resistentes, en las comunidades barriales, en las comunidades que han sido víctimas, en las víctimas de la historia, en las víctimas del conflicto armado, en los grupos que no representan el orden social existente, sino todo lo contrario. Allí está la utopía en acción y somos nosotros los que tenemos que descubrirla. Eso es el pensamiento social. Miren por la ventana, observen el Valle de Aburrá y digan, allá hay un germen de utopía, allá eso también es un germen de utopía, allá hay un germen de utopía. Y a lo mejor conectando todos esos gérmenes de utopía se pueda lograr el mundo mejor que soñamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sigo abierto para cualquier pregunta porque yo cuando hago así, a mí me da mucha pena alzar la mano y hablar en público, entonces yo prefería a veces hablarle al ponente después. Si tienen alguna pregunta después también me la pueden hacer y les agradezco, gracias a Mateo, que fue mi estudiante en un curso, el primer curso que di yo en la Universidad de Antioquia sobre la utopía y bueno, le fue muy bien en las notas, entonces tienen ustedes también a un gran docente, pues si así era como alumno, entonces uno espera que también será un buen docente. Entonces muchas gracias, Mateo, por la invitación y gracias a ustedes por la escucha. Listo.
Agradecemos al ponente por su exposición y también a los asistentes por su buena disposición y participación. Los esperamos en el simposio y le paso el micrófono al profe. Listo. Profe, reitero el agradecimiento y bueno, ya también un poco acá agradezco el pequeño reconocimiento que me dice. Sin duda, estoy muy contento cómo se desenvolvió la jornada. Creo que la participación de los colegios invitados no solamente ha sido muy interesante, sino también muy provechosa. Y con este tipo de espacios me siento bastante optimista y entusiasmado por lo que pueda venir con la jornada de cierre del simposio que va a ser en octubre. Agradecerles, chicos, a todos por la buena disposición, por las preguntas que trajeron, por inquietarse con estos temas y venir a pensar en este espacio y discutir con invitados tan ilustres como los que tuvimos hoy. Por favor, le pido entonces a todos los estudiantes del colegio, noveno, décimo y 11, que nos dispongamos para organizar el espacio, para guardar...